Una cultura de bacterias inicialmente contiene 1.200 bacterias y se dobla cada media hora. Queremos encontrar el tamaño de la población de bacterias después de 70 minutos y después de 4 horas. Para modelar la población, utilizaremos una función exponencial en este formulario. Aquí P de t es igual a por B levantado al poder de t, donde A está en la cantidad inicial o inicial, y la base B es igual a 1 más R, donde R es la tasa de crecimiento por unidad de tiempo y t es el tiempo. También podemos utilizar esta función exponencial aquí con base E, pero desde que nos den información acerca del tiempo de doblación, pienso que será más fácil usar esta función exponencial aquí. Mirando la información dada, comenzamos con 1.200 bacterias. ¿Qué significa P de 0 igual 1200? Significado cuando t igual 0 hay 1200 bacterias. Entonces, esto nos está diciendo que la cantidad inicial o A debe igual 1200. También se dice que las bacterias se duplican cada media hora. Una consideración aquí es que el tiempo aquí se da en horas. Pero luego podemos encontrar el tamaño de la población en minutos y luego de nuevo en horas. Así que creo que escribiremos una función en términos de t donde es igual al número de minutos. Así que la cultura se dobla cada media hora es igual a 30 minutos. P de 30 debería ser igual a 2 veces la cantidad inicial o 2x, a que en este caso sería 2400. A partir de esta información, debemos poder descubrir nuestra función exponencial. Vamos a tener P de t igual la cantidad inicial, que es 1200x la base. ¿Y por qué nos dan información sobre el tiempo de doblación? Vamos a utilizar la base de 2, pero ahora necesitamos pensar en cómo escribir el exponente en términos de t. Desde P de 30 debe ser igual a 2.400. Cuando tenemos 30 queremos multiplicar por un factor de 2 para que el exponente debe ser igual a 1 cuando tenga 30. Lo que significa que el exponente debe ser dividido por 30. Otra vez aviso, cuando tenemos 30 tendríamos 1200 por 2 a la primera potencia o x2, que nos daría 2400. Así que esta es la función exponencial que podemos usar para responder las dos preguntas, donde otra vez es igual al número de minutos. Así que para la primera pregunta queremos determinar el valor de P de 70, que es igual a 1200 por 2 aumentado a la potencia de 70 divididos por 30 o 73. Evaluemos esto en la calculadora. Tenemos 1200 por 2 alcanzados al poder de. De nuevo esto simplifica a 73. Así que si se redondea las bacterias más cercanas, habría aproximadamente 6.048 bacterias después de 70 minutos. Ahora determinemos la población después de 4 horas. Bien, si es igual a 4 horas necesitamos convertir esto en minutos, así que sería 4 por 60 minutos o 240 minutos. Para determinar la población después de 4 horas necesitamos determinar el valor de P de 240, que sería 1200 por 2 aumentado a la potencia de 240. Dividido por 30. Bien, esto simplifica a 8. Tanto tenemos 1200 por 2 a la octava potencia. Así serán 307.200 bacterias después de 4 horas. De acuerdo, espero que encuentres esto útil.